Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto, a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada día, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo que nos extendemos habitualmente hasta muy cerca de las 8:30 minutos en la mañana. En el día de hoy quería abordar, con dos invitados de lujo que tengo para este programa de martes, quería abordar la situación en Venezuela, a partir de declaraciones que ha hecho el titulado presidente venezolano Nicolás Maduro con referencia a las próximas elecciones del 6 de diciembre. Él ha dicho que tiene que ganar el oficialismo por la forma que sea, como sea y con las consecuencias que sean. ¿Qué significa realmente esto? ¿Se van a respetar las elecciones o va a haber disolución de la Asamblea Nacional o no va a respetar sencillamente Maduro lo que las urnas digan? Tengo los buenos días para la analista política internacional Vilma Petrach, a quien agradezco por su presencia con nosotros acá en el día de hoy, y alguien que pertenece prácticamente a la casa, el capitán de navío retirado Bernardo Jurado, también analista político. Para ti, Bernardo, igualmente los muy buenos días. Un grato placer, como siempre, como todos los martes, estar aquí contigo. Y había una pregunta que había hecho realmente porque me preocupa sinceramente, y como las damas tienen prioridad, quería preguntarle siempre a Vilma Petrach si esto significa, Vilma, que no va a haber respeto por el resultado electoral o que va a haber un fraude monumental, o vaya usted a saber lo que está pensando Maduro. Yo creo que las dos cosas, no va a haber respeto y puede haber un fraude monumental, las dos, perfectamente posible que eso ocurra. Se trata de un gobierno evidentemente desesperado, pero también sin escrúpulos, que no tiene límites en la capacidad de hacer daño, que ha hecho cosas insólitas, como prácticamente provocar un conflicto, bueno, ha provocado un conflicto con su vecino, de hecho extendió el estado de excepción precisamente para que en los lugares donde se podía hacer, y tú sabes que el estado Thatcher es un estado fundamental, muy importante en materia electoral para la oposición, pues para que en esos estados fronterizos no se pueda hacer campaña. Ha hecho cosas como, por ejemplo, lo de retirar tempranamente a los jueces para dominar, si se quiere, el Tribunal Supremo de Justicia. Con más de 80% de los jueces van a estar completamente dominados por el oficialismo. Bueno, ha hecho cosas como, por ejemplo, mandó al señor Jagua prácticamente a chantajear al gobierno del Frente Nacional en Uruguay para pedirle que sean observadores electorales. Está haciendo lo de las reservas internacionales, una noticia que todo el mundo sabe que lo quiere hacer precisamente para capturar dinero y comprar a diestra y siniestra lo más posible conciencia, pero en un momento en que su popularidad, aunque llegó a su punto más bajo al 11%, creo que se niveló en alrededor de 18-20%, pero no va a subir de ahí. Es muy difícil. Ahora, a mí lo que me preocupa, Daniel, debo decir, es que yo no quisiera que la oposición, de todas maneras, ante estas circunstancias, sabiendo el deterioro profundo que está sufriendo el gobierno, se confiara. Aquí no hay posibilidad de confiarse en nada. Primero porque aunque las encuestas digan que el gobierno tiene aproximadamente 20% de apoyo, donde ha perdido prácticamente todo el apoyo popular que pudiera haber tenido en algún momento, y su capacidad de comprar conciencias está bastante limitada por razones financieras. De todas maneras, acordémonos que estas son elecciones digamos, individualizadas y dispersas nacionalmente. Por lo tanto, la capacidad de fraude se multiplica en todas las instancias, porque ya ellos de todas maneras deformaron el sistema electoral, donde nosotros tenemos una mezcla de gerrymandering con malapportionment, en el caso venezolano, el peor sistema electoral del mundo, más allá de que ellos digan que es el mejor, y donde las oportunidades de fraude se multiplican. De manera que yo creo que ellos pueden hacer cualquier cosa, desde no respetar los resultados a hacer un fraude masivo, y lo pueden hacer porque efectivamente se comprobó en las elecciones pasadas que, por ejemplo, después de las 7:30 de la noche, que empezaron los votos a favor de Nicolás Maduro, y estamos hablando de una elección presidencial, imagínate lo que pueden hacer a nivel de las elecciones parlamentarias, pues hubo instancias en las cuales Maduro sacó el 100% o más de los votos, o sea, una cosa insólita, y donde Capriles, que venía teniendo un porcentaje importante de ventaja, no sacó ningún voto. Entonces tú dices, obviamente esto es una cosa que te demuestra la capacidad absolutamente descarada que tiene esta gente de hacer un fraude. Bueno, yo quería citar, perdóname Bernardo, quería citar porque quiero conocer tu opinión también al respecto, pero quería citar lo que ha dicho Maduro de una forma despectiva, incluso con referencia a la oposición. Y cito, ha dicho, estos pelucones, se refiere a los opositores, deberían prenderle varias velas a los santos en los que ellos creen o en los que ellos pidan, rogando que la revolución gane ampliamente, el 6 de diciembre, porque este país solo lo pueden gobernar los revolucionarios. Y si gana la oposición, esto sería el caos.
es lo que ha dicho el señor Maduro. Es evidente, está cantada la jugada. Bueno, está cantada la jugada, es relativo, porque también nosotros hemos aprendido a leer entre líneas, sobre todo los cubanos me han enseñado a mí muy bien a leer entre líneas, ¿no? Y dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Este país solamente lo pueden gobernar los revolucionarios, depende, porque la verdad es que están quebrados en términos económicos. Yo veía una entrevista que hizo Andrés Oppenheimer al Premio Nobel de Economía, el más reciente Premio Nobel de Economía. Y el hombre decía, con respecto a la pobreza y con respecto a saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos, que en Latinoamérica, desde Río Grande hasta la Patagonia, lo lógico sería ponerle un poco más de atención a las estadísticas. Y las estadísticas, después de 22 largas contiendas electorales, me dicen, perdidas por supuesto, con pequeñas trifulcas a favor de la oposición, pero muy pequeñas, perdidas todas en 17 años de gobierno de esta gente. Las estadísticas me dicen que no tiene por qué no haber un fraude hoy en día. Avalando lo que dice mi querida amiga Vilma Petrach, pues no tiene por qué haber un fraude. Lo que sí es cierto también es que usted no puede ocultar lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela está sucediendo que las personas que se cortaban las venas por Hugo Chávez y por esta absurda revolución se están devolviendo hacia el lado de la prosperidad. Y no solamente en Venezuela, quiero aclarar que en Latinoamérica está sucediendo eso, porque quiero recordar las elecciones de Argentina, por ejemplo, o quiero recordar las elecciones de Colombia. Colombia ha dado un viraje hacia la derecha perfectamente, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Nadie cree en estos socialismos, nadie cree en estos izquierdistas, que lo que son es una gran fábrica productora de hambre y de miseria. Dice el líder opositor Henry Capriles, en declaraciones que acaba de hacer hace unos días, que pudiera haber un estallido social en Venezuela si ocurre justamente este fraude monumental. ¿Tú confías en eso? Bueno, mira, es que yo creo que Enrique está, no sé, le está diciendo algo que no es que pudiera ocurrir. En Venezuela está ocurriendo un estallido social desde hace mucho tiempo, a todo nivel. El nivel de deterioro de la calidad de vida de la gente. Si él se refiere a que ocurre una suerte de Caracazo, yo creo que el Caracazo en cámara lenta viene ocurriendo desde hace tiempo. Se refirió concretamente a un Caracazo. Exactamente, el Caracazo, por eso te digo, porque la idea de que los cerros bajen, los cerros están abajo, la gente los sectores de clase media están empobrecidos, la gente está muy disgustada. También es una guerra de desgaste contra la población, porque a mí lo que me preocupa de estas ideas de los estallidos es creer que es que va a salir la gente de un solo golpe. Es que ha venido saliendo, es que hay protestas, no tenemos medios de comunicación independientes para reportar lo que viene ocurriendo a todo nivel en el país. De manera que yo decir el estallido, yo creo que eso ya ha venido ocurriendo, ha venido todos los días, hay estallidos de descontento. La gente protesta, la gente está cansada, la gente está agotada, la gente está resentida, hambrienta, esa es la otra. Mira, recientemente, te quiero apuntar esto porque me llamó mucho la atención que John Lee Anderson, un periodista, yo diría, de izquierda, que ha reportado mucho en escenarios de guerra, acaba de decir que nunca había visto un país que sin estar en guerra estuviera tan destruido como si hubiera pasado por una guerra. Pero a mí lo que más me entristece de esa declaración de él es que él, reconociendo eso, todavía le da crédito a Hugo Chávez, diciendo que Hugo Chávez no hubiera permitido que la situación llegara a donde llegó. No. La verdad es que el hacedor de el enterrador de Venezuela se llama Hugo Chávez. Está hoy enterrado él, pero asimismo está enterrando con su gente, porque todos estos individuos que están en el poder hoy fueron gente que siguieron a Chávez. No olvidemos que Maduro fue su vicepresidente, pero además fue 6 años su canciller, que Diosdado Cabello y todos estos individuos que están en el enroque del poder del chavismo, todos fueron gente formada y que disfrutaron el poder de destruir a Venezuela junto a Chávez. De manera que cuando el señor Diosdado dice que bueno, es que Chávez contenía a sus locos, pero Chávez sabía que eran sus locos y él los armó. Él permitió, por ejemplo, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas. Permitió la burocratización excesiva del país y la militarización que hoy por hoy se corona con Nicolás Maduro, porque inclusive Nicolás Maduro hoy tiene más militares en el poder. Se habla de 32% de la cifra es 28 ministerios que hay en Venezuela. Son entre los que hay, permíteme un inciso, entre los que hay 2 ministerios absolutamente risibles. El de la felicidad, por ejemplo. El Ministerio de la Felicidad y el Ministerio de la Alimentación. Entonces, hay un Ministerio de la Mujer. O sea, es que puede haber un ministerio para cualquier compadre que queramos beneficiar, ¿entiendes? Entonces, cuando llegó Hugo Chávez al gobierno, Vilma y Daniel,
habían 12 ministerios, cosa que me parece un número amable, ¿no? Para sí, un país tenemos 28. Pero ahora vamos para 28. Y cada día, pues, si vemos algún perro en la calle, el Ministerio de los Perros, y así vamos, inventando ministerios, inventando burocracia que van ahogando al venezolano como y la pretorización de la política y del país y de las instituciones. O sea, donde los militares hoy por hoy, nosotros tenemos un gobierno militar en el país, donde están los militares de Maduro y están los militares, por ejemplo, Padrino pertenece a Maduro y están los militares de Diosdado, que obviamente tú me nombrarás a los que tú conozcas del grupo de Diosdado, y es como un acuerdo entre las cúpulas militares que además están profundamente corruptas, porque no pasa, y no quiero por cierto justificar lo que pasa en Cuba. En Cuba también ha habido históricamente una gran corrupción, pero los militares se han profesionalizado y saben manejar la economía y las industrias por lo menos lo suficiente para que el país no se desplome. Mientras que en Venezuela estos militares no tienen ni idea de economía, no tienen el sentido común para manejar los asuntos ni económicos ni sociales y mucho menos políticos del país, y sin embargo están ocupando los puestos estratégicos de la República. Bueno, pongamos un escenario idílico, pongamos por escenario que el 6 de diciembre triunfa la oposición, controla la mayoría de escaños dentro de la Asamblea Nacional y controla por lo tanto la Asamblea Nacional. El caos a que hace referencia el señor Maduro sería un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y a dónde podría llevar esto entonces? ¿Admitiría el señor Nicolás Maduro en primer lugar, que ustedes han dicho que no va a admitir el resultado? Pero digamos que tiene ese momento de flaqueza, de debilidad, y que acepta el resultado electoral y que triunfa justamente la oposición en la Asamblea. ¿A qué se refiere cuando habla del caos? Depende de que digamos que triunfa, porque si la oposición saca una mayoría simple, no puede hacer prácticamente nada. Por eso es que creo que la movida del Tribunal Supremo es muy importante, porque van a anular cualquier acto legislativo, no solamente a través de las reglas de no tener la mayoría absoluta, sino una mayoría simple. Lo que pasa es que, permíteme un segundito, claro. Vilma, quiero explicarles que la ley está diseñada de una manera para que lo ilegal sea legal. Exactamente. En estas elecciones legislativas, 2 más 2 no es 4. 2 más 2, o sea, 4 es 3 para ellos y 1 para la oposición. ¿Me estoy explicando? Así está diseñada la ley en términos muy domésticos, estoy tratando de simplificar la situación. 4 es 3 para ellos y 1 para la oposición. De manera que no va a ser una fuerza muy contundente en términos, pero bueno, por supuesto va a ser una oposición interesante. Pero siempre seguirá siendo una derrota que hay que ir logrando paso a paso, por un lado, para agotar, como hemos dicho en este programa en varias oportunidades, todos los resquicios democráticos que tenemos que ocupar, pero por otro lado, tenemos que tener una táctica y una estrategia diferente, porque no se puede luchar contra estos ladrones por las buenas. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero hay un tema en Venezuela que realmente va a ser trascendente desde mi punto de vista, y es la decisión que ha tomado el fiscal Franklin Nieves de pedir asilo en los Estados Unidos. Este fiscal, para beneficio de usted, amigo televidente, el menos informado, ha sido el fiscal que le colocó cargos justamente a Leopoldo López, al líder opositor venezolano Leopoldo López, y acaba de reconocer que fue presionado por todo tipo de presiones, comenzando desde la propia dirección de la llamada justicia venezolana, en la señora Ortega, que le pedía que atacara directamente, aunque los cargos eran totalmente ilegales. Esto pudiera tener un vicio total, este juicio, y pudiera llevar tal vez a la excarcelación de Leopoldo López, aunque las encuestas también están diciendo que no va a funcionar así. Me gustaría abordar este tema al regresar de la pausa con ustedes para ver qué piensan de lo que pudiera ocurrir con la vida de Leopoldo López. Regresamos, amigos, en 2 minutos aproximadamente. Les ruego que mantengan la sintonía. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. La diferencia es León. La conveniencia de farmacias en todos los centros donde nuestros pacientes tendrán sus medicinas listas después de su cita o se las entregamos en su casa gratis. La diferencia es atención personal. La diferencia es León.
Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. La diferencia es León. En algunos de los principales hospitales, nuestros especialistas de servicio se preocupan que los pacientes reciban la atención necesaria y que sus familias estén informadas. La diferencia es excelencia médica. La diferencia es León. Excelente, amigos, que mantengan la sintonía con En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Cuando había dejado esta pregunta, este tema, con referencia a este fiscal que fue manipulado por la llamada justicia venezolana, que fue presionado y que ahora ha hecho este tipo de revelación tremendamente trascendente. Y no solo eso, escapó con toda su familia de Venezuela y está radicado aquí en los Estados Unidos, donde ha dicho que va a aportar incluso más pruebas sobre este vicio de juicio. Este juicio totalmente injusto contra el líder opositor Leopoldo López, que en opinión de sus abogados y en opinión de los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, debía ser declarado ahora totalmente fuera de lugar este juicio, y ellos están pidiendo la excarcelación de Leopoldo López. Mi pregunta ahora con ustedes: ¿piensan ustedes que Maduro va a aceptar liberar a Leopoldo López en este momento crucial? Yo pienso que no. En primer lugar, quiero aclarar que el fiscal Franklin Nieves no es una víctima. Es un protagonista de un delito que duró 7 largos años. No que un hombre maduro como Franklin Nieves, fui manipulado, me lo ordenaban, me amenazaban. Pues miren, el hombre pasó 7 años cobrando, para que sepan, cobrando, porque eso no es gratis. A mi juicio, revolucionaria. Claro, a mi juicio, Vilma. Y después le asignaron por algo este juicio. Se lo asignaron, que era el juicio más importante. Un hombre de confianza. Dice que era el hombre de mayor confianza justamente del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? Que a mi juicio, entre estos narcotraficantes y narcojusticieros, lo que ocurrió fue que una vez hecho el dictamen de casi 14 años de cárcel para Leopoldo López, no le pagaron lo que le habían ofrecido pagar. Y por supuesto, él está muy molesto y ahora se rebela contra esta situación. Ese es el primer punto. Lo segundo es que, bienvenido a los Estados Unidos, porque se trajo nada más y nada menos, de acuerdo conservadoramente a lo que dicen algunos informantes míos, el 80% de toda la información de los 7 largos años donde estuvo picándole la vida consuetudinariamente a muchos ciudadanos inocentes. Pero Franklin Nieves, como repito, no es una víctima. Franklin Nieves es un protagonista de haber cometido no uno, múltiples delitos durante 7 largos años de ejercicio. Este programa tiene 8 años. El tipo pasó 7 años picándole la vida. Mira tú todo lo que hemos hablado en este programa. Él pasó 7 años forjando expedientes e inventando cosas para... De todas formas, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el hombre es un verdugo, no es una víctima. Pero es un verdugo que ahora puede ser utilizado como un gran testigo de las monstruosidades que se cometen. El caso de Eladio Aponte Aponte es como el caso de Luis Velázquez Alvaray, que eran jueces del Tribunal Supremo y que también vinieron con pruebas y son testigos protegidos, como el caso del muchacho, ¿cómo se llama? El nombre de Ismael al revés. Liamsi Salazar, exactamente. Son personas que se vuelven testigos protegidos porque tienen información privilegiada porque participaron de la corrupción del poder y de la corrupción, en este caso específico, del Poder Judicial. Porque este hombre dice que los convocaban, dice, 2 días antes de cada sesión eran convocados al despacho del director de delitos comunes del Ministerio Público, Nelson Mejías,
quien les transmitía las órdenes de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a efectos de actuar contra el dirigente opositor y contra todas las pruebas. Y además decían que en el juicio él estaba siempre compuesto y muy en el plano de defender lo que decía el gobierno. Es muy probable lo que dice. Él mismo dice que él se quería retirar, que él creía que su retiro venía después, pero parece que le prolongaron el retiro y seguramente no. Él quería lo que llaman un golden parachute, retirarse con, oye, sí, verdad, retirarse con mucho dinero, después de nada más y nada menos haber sido el fiscal estrella de la condena del enemigo político número uno. Hay pruebas de que iban a dar esta cantidad de dinero. No se sabe, lo que dice él sí se quería retirar y de hecho lo dice en su declaración. Por eso te digo, yo creo que efectivamente, y se vincula con lo que tú estás diciendo, no le dieron lo que él esperaba. Quiero que sepan que a la jueza Barreiro, la que estipula 13 años, 7 días y 11 horas Susana Barreiro, le dieron $400,000 y el consulado en Chile. Pero resulta que cuando fue a Chile no le dieron el placer, cosas que yo no me explico muy bien, pero ahora mismo, el día de hoy, martes en la mañana, ella se encuentra, para todos los efectos, ustedes si nos ven allá en Venezuela, se encuentra hospitalizada en lo que se llama el hospitalito de Fuerte Tiuna por una terrible depresión me dicen que un intento de suicidio. Eso no me consta, ojalá se suicide, pero eso no me consta. De manera que estos jueces, estos fiscales y toda la gente del sistema judicial que ha acusado, no solamente a Leopoldo López, yo tengo amigos, colegas militares, los policías del 11 de abril, estamos hablando de una treintena de hombres injustamente acusados. Miren, toda esa gente forma parte de una ecuación donde se cobra todo, porque esos favorcitos no son gratis. Por supuesto, si usted quiere venir, señor magistrado corrupto, bienvenido a los Estados Unidos, traiga sus pruebas, traiga sus pruebitas aquí, que aquí lo atenderemos con mucho gusto para seguir forjando este expediente. Claro, no acaban ustedes de responder la pregunta que estoy haciendo desde que comenzamos este segmento. ¿Aceptará Nicolás Maduro este tipo de pruebas? Lo que pasa es que creo que, acuérdate que hay varias investigaciones en curso, tanto por corrupción como por violación de los derechos humanos contra funcionarios venezolanos. Está lo que acaba de ocurrir con PDVSA, donde Ramírez, que por cierto salió ofendidísimo en Twitter por todo lo que es prácticamente una manipulación del imperio y de los enemigos de la revolución. Y la hija de Chávez también. Exactamente, porque él está de embajador en Naciones Unidas y la hija de Chávez es su segunda. Entonces, imagínate, protegiéndose entre ladrones, porque eso es lo que es. Entonces resulta que hay una investigación donde directamente involucran a este señor en lavado de dinero con las cuentas de PDVSA y donde está la banca norteamericana y la banca de Andorra involucrado. Se habla de ¿cuánto? 2.000 millones. 2.000 millones. En Andorra se descubrieron 4.000 millones lavados. Entonces, imagínate, 2.000 se le atribuyen si tú a esto le agregas un expediente donde se compruebe de 7 años de manipulación de la justicia de manera descarada. Aquí hay una institución muy seria, no gubernamental, que es la Human Rights Watch, que desde hace rato dijo abiertamente que primero apoyó las sanciones, como no lo hicieron ninguno de los líderes y de los gobiernos de América Latina. ¿Ok? Y segundo, dijo que eran sanciones correctas y Estados Unidos estaba yendo en la vía correcta con Venezuela. Y obviamente también dice que el juicio de Leopoldo era un completo fraude. Con estas pruebas, este tipo de organizaciones, que además el propio gobierno está interesado en que se ventilen, que se evacúen estas pruebas, yo creo que es claro que estamos hablando de un gobierno dictatorial y delincuencial, al cual hay que castigar, hay que sancionar. Y yo creo que en esto, si pensamos estratégicamente, el gobierno castrista tiene que estar también detrás de tratar de que esto no se le vincule con ellos, siendo que son los grandes responsables de mucho del desastre venezolano, pero tratar de alejarse, desmarcarse de un gobierno que ya no tiene remedio en cuanto al expediente que está montando Estados Unidos, el país con el cual precisamente está abriendo relaciones, yo diría casi que una luna de miel, el gobierno de Raúl Castro. Bueno, justamente a ese punto quería ir. Si no hay solución por la vía electoral, como evidentemente no la va a haber, en opinión de ustedes y en opinión, y mi modesta opinión también, que esta es una vía que no va a ser ni mucho menos de solución. ¿Qué solución, qué salida, por utilizar el término de Leopoldo López, qué salida puede tener Venezuela para dejar atrás esta noche tan oscura que han tenido ustedes? Bueno, le voy a dar la palabra a usted y después yo remato, fíjate, por favor. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos pensando lo mismo. Ajá. La salida no está clara para Venezuela, en principio. Creo que, por ejemplo, hay mucha manipulación. Por ejemplo, yo tengo mucha sospecha, y creo que seguramente lo has ventilado aquí en este programa, sobre Rosales, que dicen que él acordó estar 2 meses preso, aunque no se debe confiar porque está muy rara esa entrega. Está muy raro esa entrega en un momento yo no en que creo en esos un amores. nuevo tiempo es una de las piezas fundamentales. Mira, hay una oposición
clara, transparente, que quiere un cambio de régimen, y a otra posición que quiere un cambio en el régimen. Y no necesariamente las dos cosas van juntas, porque en el régimen significa que yo me enchufo con ese régimen y obtengo los privilegios y hago los acuerdos necesarios para repartirme cuotas de poder. Yo creo que el señor Rosales, que más allá de que digan, bueno, que acaba de salir una carta de aponte a ponte diciendo, en Costa Rica, diciendo que efectivamente todas las pruebas eran falsas contra su corrupción y todo lo que tú quieras, no me importa. El señor Rosales era del exilio rico, y dicen que fueron a negociar personas y lo dice la propia esposa de él, la señora Trejo, lo dice abiertamente, que fueron a negociar con él. Es más, se dice que hay un alto exiliado venezolano, que no era de los ricos, pero sino de los prominentes, a quien también le ofrecieron ese golden parachute también, de quedarse 2 meses allá y luego salir libre a poder recuperar a Venezuela. Me parece muy sospechoso. Yo creo, debo decirlo. Yo sí. pienso que, y lo lamento, ¿no? Más de una de las personas que me verán dirán, bueno, es que el señor es militar y siempre tiran hacia ese lado. No, no, no. Mire, la historia de la humanidad nunca ha sacado a un dictador por las buenas, por votos, porque si no, no fueran dictadores. Solamente ha sucedido en 2 oportunidades en la historia de la humanidad, en el siglo XIX en México y con el general Augusto Pinochet en el siglo XX. De manera que si nosotros estamos frente a esta regla del juego y podemos entender la lógica, una vez entendida la lógica sabemos por dónde ir, ¿no? No será fácil, no creo que sea por las buenas. No van a reconocer, porque es que el problema, señores, es que si entendemos al enemigo, ese enemigo, póngase en las botas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos los lambareros que lo acompañan, no tienen sino un solo destino: la cárcel, porque han cometido delitos de lesa patria y de lesa humanidad de corte internacional. Así es. Bueno, quería agradecer muy sinceramente, especialmente a Vilma Petrach, analista política, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti, Bernardo Jurado, siempre parte de la casa. placer. Y yo creo que hoy enriquecieron mucho más este programa con su participación. Gracias a ambos. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Vamos a la pausa y a continuación los primeros servicios profesionales en este su programa.